Bueno, pues vamos a continuar. Ha sido muy interesante la ponencia de doña Belén Domínguez. Seguramente habrá muchas preguntas y muchas inquietudes, pero vamos a continuar con el programa y seguramente en las siguientes pausas pues se podrán hacer esas cuestiones. La siguiente ponencia es sobre la financiación del terrorismo a través de la venta de antigüedades, un tema poco conocido y muy apasionante. Correrá a cargo de don Álvaro Hernández Bonet, que es historiador especializado en purga patrimonial y por lo tanto es el experto en arte del GIAFTI, a pesar de su corta edad. Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia, organizador de conferencias y charlas sobre terrorismo yihadista, sobre los refugiados sirios, doctorando en Estrategias de Seguridad Nacional a nivel europeo. Y don Álvaro nos va a mostrar cómo es el proceso de financiación del terrorismo yihadista a través de la venta de antigüedades, sobre todo en 2018, en el que la UNESCO lo ha proclamado como año cultural. Y le cedo la palabra a don Álvaro, que tendrá aproximadamente hasta las 2 menos cuarto. ¿Puedes coger el micro, por favor? Da igual, como queráis. ¿Sí? ¿Se escucha? Preparación técnica. ¿Ahora sí? Bueno. En primer lugar, obviamente, muchas gracias a todos ustedes por asistir hoy aquí, a la organización, al CISDE en general, a mis compañeros, obviamente, felicitarles por las ponencias tan maravillosas que han realizado y a todas las autoridades que están aquí reunidos, y espero que el tema que les voy a presentar pues sea de su interés y que les resuelva algunas inquietudes que pueden haber suscitado algunos medios informativos y algunas noticias que han aparecido en Internet durante los últimos años. Antes de nada, a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo... ¿Se escucha bien? A ver, ahora sí, perfecto. Entonces, me gustaría hacerle una pregunta a don Carlos, por ejemplo, que está aquí más cerca. ¿A dónde le gustaría a usted viajar que sea un crisol histórico, que seguro que usted tiene muchos deseos al respecto? Un país. ¿Un país? La India. La India, de acuerdo. Pues vamos a ponernos en la situación en que, en este caso, don Carlos viaja a la India, realiza una jornada de turismo por allí, realiza una sesión fotográfica, como estamos acostumbrados hoy en día con los dispositivos que tenemos, y tras todas las fotografías, recuerdos que se le van quedando en la memoria, se encuentra con la situación al volver a su casa que todos los registros fotográficos y los vídeos son inaccesibles, se han borrado, ha habido un error informático y son inaccesibles, no se pueden ver. Qué pena, qué desgracia, todos los recuerdos que yo he guardado en esas fotografías, ¿qué puedo hacer? Pues ahora vamos a poner la comparativa en que ese recuerdo no está de hace una semana o de hace un mes, sino que estamos hablando de piezas arqueológicas que tienen 3000 años de antigüedad, señores y señoras. ¿Qué deberíamos pensar cuando se está perdiendo un recurso y una pieza que tiene 3000 años de antigüedad, todos los recuerdos, todas las historias que esa pieza nos puede contar? Tenemos que ponernos en esa comparativa porque hay veces que perdemos el punto de origen y no entendemos la gravedad de la situación en muchos casos. En cuanto a esto, tiene mucha importancia esta famosa cita, que no se le ha atribuido a ningún autor en concreto, aunque la mayoría de las fuentes se le atribuyen a Confucio, que un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla, obviamente. ¿Cuántos casos históricos podríamos citar de naciones que han
tenido una historia cíclica y que han repetido todos aquellos pasajes por los que han pasado anteriormente y por los que se les ha criticado o han tenido periodos históricos decadentes. No podemos perder los recursos arqueológicos porque al final estamos perdiendo nuestra propia esencia, nuestras propias tradiciones, nuestra cultura, todo aquello que nos ha formado, todo aquello donde nos hemos criado. Obviamente en una ciudad como Sevilla es crucial entender esto. Bueno, ahora sí. ¿Allí? Vale, perfecto. Bueno, ahora sí. Ya estamos. Eso me pasa por moverme, que es ansioso. Entonces, como les decía, en una ciudad como Sevilla es totalmente comprensible que entendamos la importancia que tiene el patrimonio histórico para nosotros cuando está apagándose. Si no les importa, voy a hablar así, voy a practicar la voz de tenor a ver si nos entendemos todos. Si alguien lo escucha, lo puedo repetir sin problemas. Entonces, esta famosa cita es la que primero tenemos que tener en nuestra cabeza a la hora de interpretar y de afrontar esta problemática que es la purga y la venta de patrimonio o de bienes culturales. Sí, no pasa nada. ¿Sí? Tenemos que... A ver, ¿qué tiene manía? Álvaro. Vale, bueno. Tenemos que entender que este problema que está aconteciendo en este momento en Siria e Irak, o ha acontecido, no es algo que tengamos que ver como un hecho exótico que está aparte de lo que nosotros conocemos como nuestras tradiciones o nuestras culturas. Aquí podemos observar, obviamente, el mapa europeo y el mapa del norte de África, en el que, en un primer lugar, a través de las grandes civilizaciones mesopotámicas, todo ese conocimiento, toda esa cultura se va expandiendo hacia el levante mediterráneo, hacia el norte de África, se va realizando aglomeraciones de otras culturas, aglutinaciones, con los fenicios, la civilización egipcia, como todos bien conocemos. Esta cultura sigue avanzando hacia el norte de África por Grecia, a través de la helenización, obviamente, que posteriormente llegaría a Roma y, por el famoso proceso de romanización y posteriormente la arabización, ha llegado hasta nuestra península. Esto es lo que quiero que entiendan y que resaltemos, que lo que se está perdiendo en Siria o lo que se está perdiendo en Irak, en ciudades como Nimrud, en Idlib, no es algo que nos sea foráneo, sino que al final estamos perdiendo una parte de nuestra propia historia y una parte de la historia de la humanidad. No es algo que tengamos que ver, uy, qué pena que se ha perdido una vasija, se ha perdido una moneda, sumeria, aramea. Todo eso es parte de nuestra historia. Nosotros no solamente somos españoles, hemos recibido una cantidad de recursos culturales y una formación y que ha formado toda nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y tenemos que entender que esas pérdidas nos afectan de manera personal, no solamente como un patrimonio de la humanidad. En este caso nos vamos a centrar en la purga que se está realizando por parte del autodenominado Estado Islámico o Daesh en Siria e Irak, y por tanto debemos centrarnos en las zonas de, como acabo de decir, Siria e Irak, aunque también hay otros países como Libia en el que se han dado casos de esta purga patrimonial. No es un caso nuevo del siglo XXI, sino que es algo que durante toda la historia se ha venido realizando. Podemos tener el caso de los Jemeres Rojos en Camboya, en Latinoamérica es un problema, podemos decir, nacional en países como México, la purga de las reliquias mayas. Entonces, nos centramos en el primer paso en este tráfico de antigüedades realizado por el Daesh. En un primer momento,
Las concesiones se realizan por parte de personas particulares a las que el Daesh les permite explotar antigüedades o piezas minerales en unos sitios determinados. Posteriormente, viendo el potencial que tiene esta actividad, se realiza por parte de la propia organización, pero con materiales más sofisticados, excavadoras con mayor mano de obra, por lo que las excavaciones son más rapaces y menos destructivas. También tenemos que resaltar que no es una actividad solamente propia de las organizaciones terroristas, sino que también los kurdos lo han realizado, los grupos no gubernamentales también lo han realizado, por lo que no tenemos que enfocarnos en que el problema recae en los terroristas y que las demás organizaciones lo están culpando, le están poniendo obviamente el tema en el candelero, pero no es algo propio solamente de los yihadistas. Este sería un documento propio de una concesión que se le otorga a un tal Mohammed para excavar al oeste de la ciudad de Alepo. Como pueden ver, tiene el esquema propio de la Organización del Estado Islámico. Posteriormente, estas obras que se encuentran en los yacimientos son transportadas a los países limítrofes cercanos, como puede ser Turquía, el Líbano o Jordania. En estos países se realizan los primeros pasos en la venta del patrimonio, creando una documentación falsa, conectando estas piezas con posibles coleccionistas o simplemente vendiéndoselas a personas pudientes locales. En el caso de Jordania, hay investigadores que han resaltado que muchos relieves de la época nabatea han acabado en grandes villas que tienen las familias pudientes en la región. En el Líbano se argumenta que el tráfico de antigüedades estaría relacionado también con los pasos de los refugiados. Ha habido casos de refugiados que disponían de obras que les había entregado otra tercera persona para realizar un intercambio en el mercado de determinada ciudad del Líbano. En el Líbano las autoridades locales argumentan que no hay un mercado tan pujante como para que todas estas piezas puedan acabar allí, sino que es un paso intermedio en el tráfico mundial que pueden llegar a tener estas piezas. Turquía tiene una gran importancia, sobre todo por las capacidades comerciales que tiene, y las primeras ciudades tras la frontera con Siria, destacando la ciudad de Gaziantep, han sido centros neurálgicos donde se han recuperado muchísimas piezas, monedas, estatuas incluso, que posiblemente habían sido saqueadas en Irak o Siria. Todas estas piezas, a través del comercio marítimo, a través del comercio terrestre, llegarían a Europa, llegarían a Occidente en general, destacando el caso de América, aunque no todas ellas tienen el destino en nuestros países, sino que las piezas del periodo islámico interesarían más a aquellos países del Golfo Pérsico, obviamente por una afinidad religiosa y cultural. El último paso, como vemos, es el envío de estas obras a coleccionistas de todo el mundo. Pero, ¿cómo puede ser que estas obras, que tienen un origen dudoso, lleguen a un mercado lícito o medianamente lícito? Este es el siguiente paso que tenemos que tener en cuenta, y autores como Christos Sirogiannis han realizado una investigación laboriosa al respecto y han encontrado que los tres procedimientos principales que utilizan las organizaciones ilícitas en el tráfico de antigüedades es argumentar un pasado colonial anterior a 1970, que es el momento en el que se crea la convención por parte de la UNESCO, en el que todas las piezas arqueológicas deben tener una documentación que acredite todos aquellos propietarios anteriores a 1970 o posteriores. Entonces, se localizan personas que puedan estar interesadas en llevarse una denominada mordida por esta venta y se argumenta que esa pieza correspondía a un pasado colonial de esa familia. Familias de este tipo podemos encontrar obviamente en Gran Bretaña, en Francia,
descendientes de luchadores, de combatientes en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, o en la Segunda Guerra Mundial incluso, que argumentan que estas piezas fueron compradas en su momento, o como podríamos decir, compradas en sus momentos de campañas militares en la región. Posteriormente, que es el procedimiento más utilizado, es el de la venta circular. La venta circular corresponde a que una persona que posee una pieza arqueológica robada se dirige a una casa de subastas, no vamos a poner de momento nombre, pero puede ser cualquier casa de subastas que nos venga a la mente, de las más importantes, y pone dicha pieza a la venta. Un socio de dicha persona compra la misma pieza a un precio mínimo. De esta forma, la pieza ya tiene una documentación legal que puede acreditar que tiene un pasado lícito cuando realmente no lo tiene. Y posteriormente, como el Consejo Internacional de Museos ha investigado, esta pieza puede incrementar su precio en casi un 70% en el momento en el que ya tiene una documentación legal. No solamente se realiza entre personas particulares, sino que las mismas casas de subastas, incluso las más importantes que nos pueden venir a la cabeza, Christie's, Sotheby's, Royal Athena Galleries, realizan esta venta circular entre ellas. Sotheby's le vende una pieza a Christie's, que posteriormente, dentro de unos años, vuelve a vendérsela a Sotheby's, y van realizando una venta que va incrementando el precio de la pieza. Finalmente, el procedimiento más fácil, aunque no el más efectivo en la mayoría de los casos, es la falsificación de documentos. Este es el proceso que se realizaría en los primeros pasos del tráfico de las antigüedades hacia sus países de destino. Se han encontrado casos en Chipre, se han encontrado casos en Bulgaria, de piezas que estaban paralizadas en los países mientras se realizaba una documentación falsa al respecto. Suelen ser unos documentos fácilmente reconocibles en la mayoría de los casos, pero que ya consiguen pasar las primeras barreras de los controles aduaneros. Uno de los casos que mayor importancia tiene y que más debemos resaltar es el caso de los Estados Unidos de América, por la capacidad económica que tiene el país y por la tradición cultural y de recopilación de obras arqueológicas que tienen muchos de sus museos en el área metropolitana de Nueva York, por ejemplo, en el Distrito Sur. En este caso tenemos que citar el dato que daba la UNESCO, que en el 2016 3 países recibían el 87% de las antigüedades aproximadamente de todo el mundo. Como vemos, Estados Unidos se sitúa en el primero de ellos, seguido de China y seguido del Reino Unido. Tenemos que entender la importancia que este tráfico tiene para las autoridades americanas, en un principio. La picaresca, en este caso, está en aquellas piezas catalogadas bajo los códigos HTS 9705, 9706 o 6802. 9705 correspondería a piezas arqueológicas con menos de 100 años de antigüedad. 9706 a piezas de coleccionista en general, sobre todo numismática, y a 6802 son materias primas. ¿Qué pasa? Muchos de los envíos que se realizan ilícitos vienen catalogados con país de procedencia, Reino Unido, código HTS 6802, real procedencia, Turquía, pieza, una cabeza de un Lamash de mármol de 3000 años de antigüedad. Tenemos que ver que la gran afluencia de piezas que llegan a los puertos y a los aeropuertos americanos en muchos casos imposibilita que las autoridades puedan ejercer un control correcto de todo aquello que llega a sus puertos. Debemos resaltar aquí el caso de Hassan Fazeli. Es un traficante que tiene su sede, por lo visto, en los Emiratos Árabes Unidos, que en el 2008 realizó el envío de esta pieza. Esta pieza venía catalogada bajo el código 6802, que son materias primas, y con un precio aproximado de unos $6.500. Esta pieza es la cabeza de un lamasu o un lamash, que es un toro alado en la que la cabeza correspondía normalmente al monarca, o sea que es una pieza
que demuestra el poder del monarca, que se solía poner en la entrada de las ciudades, que tiene una antigüedad de unos 3.000 años y que tiene un precio aproximado entre $1.500.000 y $2 millones. ¿Qué pasa? Que los traficantes conocen el procedimiento de detección de piezas que hay en las aduanas americanas, en el que a partir de los $7.000 se realiza una investigación mayor que si el precio es inferior, por lo que suelen poner un precio bastante inferior a los $7.000 para evitar esta posible investigación ulterior. Hassan Fezeli, además, en 2011 volvió a realizar otro envío de una estatua de Perséfone de Libia, argumentando que era una pieza de coleccionista con menos de 100 años de antigüedad, con un precio aproximado de unos $60.000, pero en este caso tenía el destino en Reino Unido. La pieza realmente valía unos 2 millones de libras y tendría unos 2.000 años de antigüedad fácilmente. Finalmente, en 2013 volvió a realizar el mismo procedimiento y envió un kudurru, que es una estela de mármol o de una piedra granítica, a Nueva York, con un precio de unos $330 y argumentando que era una pieza de coleccionista de un precio mínimo. Realmente la pieza tendría un valor estimado de unos $60.000 a $70.000 y tenía unos 2.500 años de antigüedad. Tenemos que entender que estas personas siguen realizando las mismas prácticas porque no se realiza una investigación posterior. La política que tiene la Agencia de Inmigración y de Aduanas americana, la ICE, Immigration and Customs Enforcement, es esta que vemos aquí, Size and Sell. ¿Qué quiere decir eso? Incautación e envío. Se incautan las obras, se envían posteriormente a su país después de una tediosa investigación, pero no se realiza una investigación posterior para encontrar aquellos actores involucrados en este tráfico, los países de destino, la infraestructura que se tiene para realizar estos envíos, por lo que los traficantes siguen ejerciendo en sus países de origen sin mayor problema. Como vemos aquí, estas son unas piezas que se devolvieron en 2011 a Afganistán, que llevaban en la Oficina de Inmigración y de Aduanas desde el 2001, por lo que después de 10 años volvieron a su país de destino y que, igual que todas las piezas anteriores, habían sido catalogadas bajo piezas de coleccionista, numismáticas, con un valor de entre 100 y $500. El valor aproximado de todas las piezas, que creo que eran unas 110, llegaba a los $50.000 aproximadamente. ¿Qué cifras deberíamos estar valorando a la hora de establecer los beneficios que una organización como el Estado Islámico puede recibir de esta actividad? Pues aquí es donde entramos en un grave problema, porque no hay una opinión general al respecto y las cifras varían muchísimo dependiendo de la fuente que utilicemos. Según el Departamento del Tesoro americano, en 2014 estipuló que esta actividad ocupaba el 4º puesto en la financiación de la organización. Hubo un caso muy importante en 2015 en el que Andrew Keller, un miembro del Departamento de Estado, tras la redada realizada el 16 de mayo en Abu Sayyaf, donde se consiguió dar con el jefe del Diwan al-Rikaz en la región de Deir ez-Zor, que es el diván encargado de todos aquellos materiales que salen de la tierra, literalmente, Diwan al-Rikaz quiere decir eso, y estipuló que los documentos que se habían encontrado en dicha redada argumentarían que la organización había recibido entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 unos $265.000 por el cobro del HUM, que es el impuesto que se imponía a las personas que tenían una concesión para excavar antigüedades o minerales, por lo que se supuso
que el total del beneficio sería de 1,25 millones de dólares. Hay muchísimos autores, entre ellos Neil Brody, de la Universidad de Oxford, que han criticado dichas cifras porque, como vemos aquí, estos son los documentos que presentó Andrew Keller, los números que aparecen de las cifras aparecen en números occidentales, al igual que las fechas, cuando en la mayoría de los casos en los documentos del Estado Islámico las cifras, según Neil Brody, deberían aparecer en números árabes. Esto, incrementado a que el Diwan al-Rikaz también se encargue de todos aquellos ingresos provenientes del petróleo, hizo levantar las sospechas en el que el Departamento de Estado estaba ensanchando o estaba alarmando en sobremedida sobre esta actividad y sobre los ingresos que podría estar suponiendo a la organización terrorista. Ali al-Hakim, embajador de Irak ante la ONU, aseguró en 2014 que estas ganancias podrían rondar los 100 millones de dólares, aunque el secretismo y la privacidad de la actividad en sí y la introducción de estas piezas en el mercado lícito imposibilita establecer una cantidad exacta de beneficios que podrían estar recibiendo las organizaciones por parte de ella. El marchante de arte Randall Higginbotham estimó que las cifras serían mucho menores, ya que las piezas que se encontraron en la misma redada de Abu Sayyaf, 16 de mayo de 2015, eran piezas con un valor arqueológico muy bajo, no rondarían ni los $1000, por lo que el experto en arte, Higginbotham, estimó que en un centro neurálgico de todas aquellas piezas arqueológicas procedentes de la región, que las que se disponían allí fueran de un valor tan bajo, debía estimar que los beneficios de la actividad en general no podían suponer tantos millones como algunas organizaciones estaban defendiendo. Como conclusión, no sé cómo vamos de tiempo, debo decirles que uno de los principales problemas en cuanto a esto es, como acabo de decir, la inexactitud de las cifras y la problemática de establecer una relación real de las cantidades que estaríamos barajando. Se debe incrementar la regulación aduanera a nivel internacional y en este caso debemos resaltar las actividades y las iniciativas que está defendiendo la UNESCO y la Comisión Europea. En Estados Unidos se debe mejorar la supervisión de los códigos HTS 9705, 9706 y 7802 y dotar a las autoridades aduaneras de un mayor control y de una mayor capacidad de reacción frente a piezas con un dudoso origen. Como les decía, la Comisión Europea el 13 de julio de 2017 estableció un inicio de convención para establecer lo que es un bien cultural. Se estableció que serían todas aquellas piezas con más de 250 años de antigüedad y con un amplio catálogo de posibilidades en cuanto a piezas numismáticas, vasijas, cerámica, estatuas, por lo que, empezando por la equiparación de lo que es un bien cultural a todos los países o a todos los Estados miembros de la Unión Europea, estamos dando los primeros pasos para que todas las autoridades de nuestra Unión puedan ejercer con la misma efectividad la lucha contra esta lacra, que es el tráfico de antigüedades ilegales. También se debe tener un mayor control sobre las casas de subastas y los marchantes de arte para evitar la venta circular. Las casas de subastas que les he citado anteriormente han sido investigadas en infinidad de ocasiones por casos tan importantes como los traficantes de arte Giacomo Medici, Gianfranco Becina, Symes y Michaelides, que son los casos más importantes a nivel internacional en cuanto a la venta de antigüedades, que muchas de ellas han llegado a los principales museos del mundo. En el caso de España tenemos en el Museo Arqueológico de Madrid algunas piezas que se retiraron porque se demostró que habían sido vendidas por traficantes ilegales. Estas piezas acaban en las casas de subastas más importantes, como Christie's, que les he dicho anteriormente, que recientemente realizó la venta más importante de la historia, vendiendo el cuadro de Leonardo da Vinci, el Salvator Mundi, por 330 millones de dólares aproximadamente, por lo que no son casas de subastas secundarias
con un control ínfimo de las autoridades, sino que son las principales que podemos encontrarnos a nivel internacional y están realizando actividades ilícitas y no están siendo penalizadas ni están siendo clausuradas por las autoridades internacionales ni por la Interpol. En la Interpol ha habido casos como el famoso caso Bate de las piezas, los cuadros robados en Irlanda, que se tardaron 6 años en recuperar, 19 cuadros entre los que figuraban muchos de Goya, con un precio aproximado de unos 50 millones de libras. Por lo que debemos entender que hay ciertas trabas, limitaciones y también, vamos a llamar, aspectos que no se pueden comprender dentro de un mundo en el que se está constantemente reclamando la protección de las piezas arqueológicas y del patrimonio cultural, y hay diferentes actores de nivel internacional que no están siguiendo las reglas que se están defendiendo. Finalmente, debo resaltar la importancia que el 2018 tiene, ya que el año pasado la UNESCO estableció que este año sería el año del patrimonio cultural. Entonces les invito a todos ustedes que este año sea en el que la actuación privada y la investigación privada ayude a mejorar, sobre todo las personas que estén en los ambientes, digamos, de poder, que tengan un cierto poder para interceptar o para investigar estos asuntos, y evitar que estas piezas acaben en colecciones privadas, que acaben destruidas por, en este caso, degenerados a la hora de destruir este tipo de piezas. Y un halo de esperanza, para resaltarles que lo leí el otro día, en Mosul se han descubierto unos túneles en el que el Estado Islámico guardaba armamento, y dentro de esos túneles se han descubierto los únicos 2 lamassu del mundo, que son las piezas arqueológicas que les decía anteriormente de los toros alados, que solamente son de una pieza. Todos los anteriores que hay alrededor de Oriente Medio están formados por diferentes piezas debido al peso y a las dimensiones de las estatuas. Se han descubierto los primeros, pero el problema es que están enterrados bajo tierra, entonces su excavación es bastante complicada porque es un terreno muy arenoso. Pero al menos tenemos un halo de esperanza dentro de toda esta destrucción y esta barbarie que se está realizando en sitios como aquí bien vemos la hermosa Palmira, la perla del desierto. Como les digo, Año del Patrimonio Cultural, muchas gracias y espero que haya sido de interés.